Buen día, mi nombre es Gabriel Bichera, soy cofundador y director científico de la empresa Kheiron Biotech, empresa que se dedica principalmente a la producción de clones equinos. Y de eso vamos a hablar hoy, de los principales avances en clonación que ha realizado nuestro laboratorio y que están relacionados a la utilización de células madre y a la aplicación en conjunto con la tecnología de edición génica. Pero bien, comencemos por el principio. ¿Qué es un clon? Un clon es un organismo genéticamente idéntico a otro. El primer clon de un individuo adulto aparece en escena en el año 1996 con el nacimiento de la famosa oveja Dolly, ¿no? Este evento fue tan trascendente porque rompió un paradigma biológico, porque hasta ese momento se pensaba que no se podían generar clones a partir de células adultas diferenciadas. A partir del nacimiento de la oveja Dolly, que se demostró esto, empezó un gran auge en la investigación de clonación en diferentes especies, y así fue como a través de los años, a los 2 años ya había nacimiento, por ejemplo, de terneros clonados. En el año 2000 nacen los primeros cerdos clonados. En el año 2003, algo importante para nosotros, nace el primer caballo clonado. Y así fueron apareciendo nuevas especies, hasta inclusive en el año 2018 se generó el primer clon de un primate no humano. Pero bien, una de las especies con mayor interés, que generó mayor interés en la clonación, fue el equino. ¿Por qué el equino? Porque tiene un gran interés comercial, ¿no? Y principalmente porque genera muchas ventajas para los criadores, como por ejemplo generar clones de yeguas jugadoras de polo, ¿no? Las yeguas de polo, las mejores jugadoras de polo, justamente están jugando los mejores campeonatos, los campeonatos más importantes de polo del mundo durante la primavera, que es su etapa reproductiva. Entonces, por ejemplo, uno puede tener el animal original jugando y sus réplicas genéticas generando descendencia. Y tienen una serie de ventajas importantes para los creadores, que no vamos a describir todas en este momento, pero también otras aplicaciones especiales, como por ejemplo recuperar genética de animales atemporales. Nosotros hemos generado clones de animales que murieron hace décadas, y al traer esa genética nueva a la vida, uno puede generar crías mezclando con sangre contemporánea, que de otra forma esto no se podría generar. También es una tecnología que se está utilizando para conservar animales en peligro de extinción, y como vamos a ver un poquito más adelante de la charla, también para utilizarla para edición génica. Ahora bien, vamos a repasar un poco sintéticamente cómo se genera un clon. Para generar un clon, uno necesita dos materias primas. Una materia prima es el ADN del animal que uno quiere clonar o replicar. Este ADN, como sabemos, está dentro de las células. Y generalmente estas células se obtienen de una biopsia de piel. Uno toma esa pequeña biopsia de piel, hace un cultivo de fibroblastos, y estos fibroblastos se resguardan en nitrógeno líquido en lo que se denomina un banco genético. Esa es la primera materia prima que nosotros necesitamos, el ADN del animal que uno quiere clonar. Por otro lado, si el ADN es el manual de instrucciones para generar el clon, el ovocito, que es la otra materia prima que se necesita, es como la maquinaria que lee ese manual de instrucciones para generar un individuo completo. Esos ovocitos se extraen de ovarios de yeguas. Acá en Argentina, la verdad que hay muchísimo material disponible. Los ovocitos no son un factor limitante, porque Argentina es uno de los principales exportadores mundiales de carne equina y hay muchísimos ovarios de faena disponible. Ahora bien, este ovocito también tiene un material genético, pero tiene un material genético que a nosotros no nos interesa. Entonces, este ovocito que se extrae de los óvulos, lo que hacemos es someterlo a un proceso de
enucleación, es decir, retirarle su material genético. Esto se realiza mediante micromanipulación en un microscopio. Y esto da como resultado un ovoplasto, un ovocito vacío de información genética nuclear. Entonces, una vez que tenemos este ovocito vacío de información genética, lo que hacemos es incorporarle el material genético de una de las células que nosotros teníamos en nuestro banco genético del animal que se quiere clonar. Una vez que es introducido este nuevo material genético, viene una parte que es muy importante, que ahora vamos a ver, que es la reprogramación nuclear. Nosotros tenemos que hacer que este ADN, que es de una célula adulta, vuelva a generar un individuo completo. Entonces tenemos que reprogramar su expresión génica. Una vez que ocurre esta reconstrucción del ovocito y una activación artificial de la división celular, se forma un embrión que crece durante 7 u 8 días in vitro en el laboratorio. Este embrión luego es transferido a una yegua receptora que mantiene la gestación a término hasta que nace la cría, que esta cría va a ser un clon, una réplica genética, exactamente igual al del animal que se obtuvo esta biopsia de ADN inicial. Así se genera un clon en forma sintética. Ahora bien, este proceso de clonación, como yo les dije anteriormente, tiene una gran deficiencia, que es la reprogramación nuclear. Estaba descrito hasta hace unos años que el 50% de los animales clones equinos que nacían tenían algún tipo de complicación. Complicaciones como desviaciones flexurales, anomalías de placenta, síndrome de mala adaptación y hasta una tasa de muerte muy alta. Ahora bien, nosotros quisimos resolver este problema. Y identificamos que el mayor problema estaba en el origen de la célula. Nosotros estábamos utilizando como donante de núcleo un fibroblasto adulto, una célula totalmente diferenciada que nosotros cuando lo introducíamos en un ovocito, queríamos que este ovocito lo reprograme y genere una especie de célula madre para que dé un individuo completo nuevamente. Bueno, esta reprogramación falla en la mayoría de los casos cuando se utilizan fibroblastos adultos y nosotros pensamos, bueno, ok, ¿cómo lo mejoramos? ¿Por qué no utilizamos una célula que esté menos diferenciada, ¿no? Una célula madre, por ejemplo. Y lo que hicimos nosotros fue utilizar células mesenquimales de médula ósea, y bueno, de eso es lo que les voy a contar en este trabajo y vamos a ver cómo nos fue, cuáles fueron esos resultados. Bueno, en principio lo que nosotros observamos al utilizar como célula donante una célula mesenquimal, una célula madre mesenquimal, fue que el desarrollo in vitro mejoró. Acá vemos la producción de blastocistos, que es el embrión en estadio transferible, que tuvo diferencias significativas con respecto al utilizar fibroblastos adultos, mesenquimales versus fibroblastos adultos. Lo primero que vimos fue que in vitro mejoró. Y lo más importante que nosotros observamos fue que al utilizar las células madres de médula ósea, el porcentaje de clones viables fue altísimo, fue del 95%, o sea, 20 de los 21 nacimientos fueron viables, y si nosotros lo comparamos con los nacimientos utilizando fibroblastos adultos, vemos que es cercano al 50%. O sea, pasamos del 50% a un 95%, con un control de embriones generados por inseminación artificial, en el cual el 100% de los animales nacieron viables. Ahora bien, no tuvimos diferencias estadísticas con respecto a los embriones de inseminación artificial. Sí, por supuesto, con respecto a los de utilizando fibroblastos adultos. Y otra cosa muy importante es que de los animales viables, ninguno tuvo ninguna de las patologías
descriptas hasta el momento. No tuvimos retracciones, no hubo anormalidades de placenta. Eso también es muy importante. Sin embargo, los animales viables generados a partir de fibroblastos adultos sí tuvieron estas patologías. Otra cosa muy interesante es la edad gestacional. El tiempo de gestación de un animal generado en vivo es en promedio de 325 o 340 días, y al utilizar células mesenquimales, los clones entraban en ese rango de edad gestacional normal. Sin embargo, al utilizar fibroblastos, esa edad gestacional aumentaba muchísimo, con un promedio de 360 días, o sea, muy por encima del promedio de la edad gestacional normal. En definitiva, la conclusión, lo que empezamos a obtener es esto: muchas copias de los animales, en los cuales nosotros, por ahí para hacer un procedimiento convencional, antes teníamos la mitad, ahora generábamos el doble de nacimientos. Así que bueno, como conclusión, este estudio muestra por primera vez que las células mesenquimales del médula ósea pueden ser utilizadas en forma eficaz como donantes de núcleo, y lo más importante es que los animales obtenidos son tan sanos como los productos de inseminación artificial, mostrando ausencia de anormalidades relacionadas con deficiencias en la reprogramación nuclear. Bien, por otro lado, otra tecnología muy atractiva para utilizarla en combinación con la clonación es la edición génica. Por ejemplo, para poder revertir ciertas patologías genéticas relacionadas a mutaciones puntuales, a la adquisición de resistencia a ciertas enfermedades, y tal vez una de las más atractivas a nivel comercial, como la optimización del rendimiento deportivo. Además, abre la puerta a lo que se denomina cría de precisión mediante edición génica, lo que permite obtener caballos con el trasfondo genético del individuo original y nuevas características deseadas incorporadas en una única generación y de forma no aleatoria. Ahora bien, pensemos, ¿cuáles son las ventajas de combinar la tecnología de clonación con la edición génica? Bueno, por ejemplo, una de las más importantes es que permite modificar animales adultos, genética ya existente. Hay casos en los que los caballos, por ejemplo, son tan buenos que uno no quiere perder el 50% de los atributos con tal de incorporar algún atributo nuevo. ¿Qué es lo que sucede, digamos, en una cruza convencional, ¿no? Uno cruza y adquiere el 50% de características del otro individuo con el que se está cruzando. De esta forma nosotros podríamos resguardar la genética y adquirir ciertas características específicas solamente. Además, el procedimiento tiene una alta eficiencia de edición. Es un proceso muy eficiente al combinarlo con clonación. Tiene otras ventajas que nosotros, recuerden esto, generamos al principio un gene banking, que es el donante de ADN, va a ser el donante celular. Eso pasa por un proceso de cultivo celular. Y durante este proceso de cultivo celular, uno puede aplicar las herramientas de edición génica, pero no solo eso, puede verificar, puede chequear la edición génica y también la identificación de off-targets, es decir, de ediciones genéticas no deseadas, antes de utilizar el procedimiento de clonación. Entonces uno puede verificar que lo que quería hacer en ese genoma, esa edición, fue correcta antes de empezar a hacer los embriones. Cosa que no sucede por ahí con otras técnicas, ¿no? Y algo muy importante también es que genera embriones no mosaico. Es decir, como uno puede chequear esta edición génica en un cultivo celular, ahora vamos a ver cómo, cuando uno genera el embrión se asegura que en todas sus células esta edición es la misma. En otras tecnologías, como por ejemplo la microinyección de las herramientas de edición génica en embriones generados por fertilización in vitro, esas herramientas de edición génica pueden actuar posterior a las primeras divisiones embrionarias, y eso hace que genere tejidos en los cuales sí hay ediciones génicas y otros tejidos en los cuales no. Así que
una de las ventajas más importantes de la clonación combinada con la edición génica es eso, que no genera embriones mosaico. Bueno, por todas estas razones fue que en nuestro laboratorio desarrollamos esta tecnología y generamos por primera vez embriones equinos editados genéticamente. En este caso, editamos el gen de la miostatina, que es un regulador negativo del proceso de miogénesis, crecimiento y desarrollo del tejido muscular. Acá ven el trabajo que fue publicado hace muy poquito. Bien, en este caso nosotros quisimos comenzar generando un knockout de esta secuencia de miostatina y para ello generamos este diseño experimental que ustedes ven acá. Lo primero que hicimos fue diseñar dos guías dirigidas al primer exón del gen de la miostatina y lo que se hizo fue probar diferentes concentraciones, 1 microgramo, 2 microgramos, 5 microgramos, de ADN de la construcción plasmídica, codificando a la Cas9 y las guías, sobre un cultivo de fibroblastos fetales, ¿no? Un gene banking de fibroblastos fetales. Esto generó diferentes pools de células, ¿no? Utilizando las diferentes guías y las diferentes concentraciones, y con un pool de células que tiene, digamos, diferentes eficiencias de edición y resultados de edición. Entonces, algo muy importante que nosotros hicimos fue generar cultivos clonales de fibroblastos. Es decir, aislar células individuales de cada cultivo y cultivarlas de a una célula. Estas células después se propagaron y generaron cultivos clonales, es decir, una misma línea idéntica, todas las células con la misma edición. Posteriormente, estos cultivos clonales fueron secuenciados para identificar la edición génica y también identificar los posibles off-target. De estas líneas editadas fueron seleccionadas algunas que fueron utilizadas en el proceso de clonación y se generaron embriones clones. Finalmente, estos embriones clones fueron también chequeados en la edición génica y en los off-target. Bueno, pasando a resultados. Vamos a ver resultados. Lo primero que obtuvimos fue una puesta a punto del sistema de nucleofección, utilizando este sistema NEON y una construcción de GFP para poner a punto la concentración de plásmido que nosotros queríamos introducir. Bueno, los resultados que tuvimos fue una altísima eficiencia, en algunos casos mayor al 99% de expresión, ¿no?, de la GFP de nucleofección. Posteriormente, repitiendo las condiciones de nucleofección, pero ahora utilizando las guías de ARN y un plásmido codificando la Cas9, se obtuvieron los siguientes resultados. Lo primero que observamos fue que el porcentaje de edición se incrementó con el aumento de Cas9 utilizado, independientemente de las guías de ARN. Acá en este gráfico podemos observar el porcentaje de edición versus la concentración de plásmido utilizado, tanto en la guía 1 para la guía 2. Lo que vimos fue que aumentando la concentración del plásmido codificando Cas9, el porcentaje de edición fue mayor en ambos casos. Acá podemos ver, en azul son las secuencias que quedaron wild type, en celeste las secuencias que fueron editadas en un solo alelo, en verde claro las secuencias que fueron editadas en forma heterocigota, es decir, en dos ediciones distintas para cada alelo, y en verde oscuro las ediciones homocigotas que fueron, digamos, la misma edición en ambos alelos. Lo que vemos es ese aumento dependiendo de la concentración de Cas9 utilizada. Muy bien, una vez chequeadas las ediciones y los off-targets de las líneas clonales, decidimos utilizar 3 de ellas para generar embriones. Una línea con una edición monoalélica, una línea con edición bialélica pero heterocigota, y una línea con edición bialélica pero homocigota. Acá podemos observar una foto del cultivo clonal de fibroblastos. Esto es un fibroblasto solo.
se cultivaron en estas placas, y acá vemos la secuencia wild type original, la primera línea clonal elegida con una deleción, digamos, en uno de sus alelos, la segunda línea elegida con dos ediciones diferentes, pero en los dos alelos, y la tercera línea elegida con una edición exactamente igual en ambos alelos. Esas fueron las líneas utilizadas. Bien, esas líneas se utilizaron, como dije, para generar embriones. Se utilizaron controles de fibroblastos wild type y controles de células mesenquimales. Los resultados de producción de embriones editados fueron bajos, sobre todo la tasa de blastocistos, como vemos acá. Sin embargo, si comparamos contra la línea wild type, ya vemos que la línea wild type dio una tasa baja de blastocistos. Esto indica por qué la línea no era tan buena para generar clones, aunque la línea mesenquimal ya da un número, digamos, un poco más normal, un 12% en tasa de blastocistos, pero también tenemos que tener en cuenta que para generar las ediciones y chequearlas, estas células tuvieron muchos pasajes y el número alto de pasajes influye en la tasa de embriones finales. Ok, bueno, algunos de los blastocitos generados fueron evaluados para la edición de miostatina y posibles off-target, mostrando la misma secuencia en los embriones que en las líneas clonales, con total ausencia de ediciones no deseadas. Bien, pero ahora estamos yendo un paso más allá, en la edición de este gen de miostatina. Se ha demostrado en más de una publicación que la incorporación de una secuencia repetitiva cine, denominada R1 en el equino, que puede insertarse en uno de los alelos o en ambos alelos del promotor del gen de la miostatina, produce que la miostatina se exprese en mayor o menor medida. Y eso afecta la proporción de fibras musculares de tipo 1 o 2, otorgándole a los equinos características de mayor explosividad en sus contracciones musculares, o por el contrario, características de mayor resistencia. Esto se puede ver muy bien en las diferentes razas de caballos. Por ejemplo, los caballos de endurance que se utilizan para carreras de larga duración, podemos encontrar que, según lo que está publicado, que casi el 90% tiene un fenotipo, un genotipo que no tiene incorporada estas secuencias cine en el promotor de la miostatina. Esto hace que la proporción de fibras musculares le dé como mucha resistencia a estos animales, aunque perdiendo mucha explosividad. Sin embargo, se ve lo contrario en animales de cuarto de milla. Los cuartos de milla son animales que corren cortas distancias muy rápido y tienen que ser muy explosivos. Y acá se ve que el genotipo, justamente en ambos alelos, la mayoría de los animales, más del 80%, tiene en ambos alelos esta inserción cine en el promotor, que hace que la miostatina se exprese en menor cantidad y la proporción de estas fibras musculares tipo 1-2 vaya cambiando. Ahora bien, ¿qué sucede, por ejemplo, en la raza polo argentino, que es lo que más nos interesa por ahí a nosotros, localmente? Bueno, nosotros hemos hecho un estudio de más de 100 animales de elite de polo y encontramos que el 50% de los animales no tiene ninguna de estas inserciones cine en el promotor de la miostatina. Es decir, tienen un genotipo que se manifiesta después como animales con mucha resistencia. Ahora bien, nosotros lo que encontramos que esos animales son los más antiguos, por decirlo de alguna forma. Y esto tiene que ver también con el cambio en las reglas del juego. Hoy en día se pueden utilizar muchos animales en un partido, entonces los animales se utilizan realmente muy pocos minutos, y esos muy pocos minutos se utiliza más, se aprovecha la velocidad y la explosividad de los animales. Que antes, como se utilizaban pocos, se priorizaba por ahí que el animal tenga mucha más resistencia porque tenía que jugar mucho más tiempo. Es decir, nosotros lo que pensamos es que
estos animales de elite que tienen este genotipo sin esta inserción de la secuencia CINE-R1 en el promotor de miostatina, podríamos, a través de la utilización de esta combinación de tecnología de edición génica, CRISPR-Cas9 y clonación, podríamos generar réplicas de estos animales, pero con la introducción de estas secuencias en el promotor, dándole este nuevo genotipo que se manifiesta después con mayor explosividad en los animales generados, ¿no? Y en un sistema que se denomina reemplazo alélico perfecto. ¿Por qué? Porque la secuencia generada finalmente en estos animales es exactamente idéntica a otra que se puede encontrar en otro animal en la naturaleza. Por eso se denomina de esta forma. Y esto es lo que hoy nosotros estamos realizando en nuestro laboratorio, generando estas secuencias. Primero se toma un animal, se secuencia, se determina cuál es la secuencia específica de esta R1 y estamos introduciéndola en secuencias de animales que no los tienen. Bien, para terminar y concluir, podemos decir que en este trabajo se demostró que es posible editar genéticamente fibroblastos equinos utilizando la tecnología de CRISPR-Cas9 con una alta eficiencia. Se generaron por primera vez embriones equinos editados genéticamente. Y también podemos decir que con esta tecnología pueden realizarse otras ediciones, incluyendo correcciones de alteraciones genéticas que causen diferentes patologías. Y por último, creemos que esta tecnología va a permitir obtener caballos con el trasfondo genético del individuo original y nuevas características deseadas, que pueden ser secuencias naturales, en una generación y de forma no aleatoria. Bueno, muchísimas gracias por su atención. No quería dejar de mencionar a los integrantes de mi equipo, Belén Ortiz, Elizabeth Wiedemann, Juan Bastón, Victoria Arnold, Mariana Subá, y a nuestros colaboradores del Laboratorio Fleni, Lucía Moro, Carlos Luzani y también a Diego Viale de la Universidad de San Martín. Bueno, muchas gracias.